Muy buenos días, mis niños, comenzando una nueva semana con la bendición de nuestro Señor Dios, esperando ustedes que estén todos en casita muy bien y siempre recordarles que no salgan de casita, y si salen de casita papá o mamá, que sea con todas las medidas del caso. En esta oportunidad, mis queridos niños, vamos a comenzar nuestra clase siempre agradeciendo al Señor Dios por darnos salud, por darnos vida y también para que nuestro Señor Jesús siempre nos cuide y sobre todo que cuide y dé muchas fuerzas a su compañerito Wilmer, a su mamita y a él para que puedan salir adelante, mis queridos niños. Siempre cuando ustedes estén rezando, siempre en sus oraciones que estén presentes ellos. El día de hoy, mis queridos niños, vamos a comenzar nuestra clase de comunicación y para ello, para alegrar nuestra mañanita, vamos a cantar una canción que ustedes ya lo conocen y seguro que ya lo saben muy bien, ¿sí? Y vamos a comenzar y dice así: buen día, hay que saludar a la señorita que nos va a enseñar. Buen día, vamos a cantar. Con todos los peques vamos a jugar. Buen día, hola, ¿cómo estás? Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es referente al punto. El punto, ¿alguien tiene noción de qué es el punto? ¿O para qué me sirve el punto? ¿O para qué servirá el punto? Yo puedo decir, profesora, ¿para qué sirve el punto? Miren, el punto nos va a servir a nosotros para que nuestras oraciones, nuestros párrafos tengan coherencias, tengan sentido al momento de leerlo. Para ello hay 3 clases de puntos: el punto aparte, el punto seguido y el punto final. El punto final. Y para ello nosotros el día de hoy vamos a hablar de las 3 clases de punto y vamos a poder diferenciar uno de otro. Es que así vamos a comenzar nuestra clase en primer lugar con nuestro mapita conceptual para hablar referente al punto. Este mapita ustedes lo tienen en su hojita y lo que van a tener que hacer es transcribir lo que yo voy a escribir. Pero para ello primero hay que estar atentos a lo que yo voy a escribir para ir explicando. Entonces ustedes en su hojita van a escribir el punto. El punto. Profesora, ¿qué es el punto? El punto es... Muy bien, niños. A ver, después de ustedes haber escrito el punto ¿qué es el punto? El punto es un signo ortográfico que utilizamos en la escritura de textos para separar ideas. El punto me va a permitir a mí, este es el puntito, el punto me va a permitir a mí, ¿qué me va a permitir a mí? Que yo pueda, como dice acá, separar ideas. Por supuesto, ¿por qué? Porque mediante el punto, yo, al momento de leer algo, va a tener mi texto sentido, ¿verdad? Entonces, no solamente el punto, hay muchos más signos, pues, por ejemplo, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a enfocar lo que representa el punto. Para ello tenemos clases. Por ejemplo, tengo el punto aparte, el punto seguido y el punto final. Profesora, ¿qué es el punto aparte? ¿Qué es el punto seguido? ¿Y qué es el punto final? No entiendo. ¿Me puede explicar? Miren, ¿para qué me va a servir el punto aparte? El punto aparte, este punto aparte me va a servir para que yo, por ejemplo, cuando he escrito un párrafo, voy a poder pasar al otro. Entonces, esto es referente al punto aparte. A ver, vamos a escribir
referente al punto aparte qué es, ¿sí? Vamos a escribir qué es. Pero antes de ello de poder escribir, por favor, ustedes van a ir copiando esto. No nos olvidemos que siempre tengo que copiar en orden, tengo que copiar con mi letra que se pueda observar bien, ¿verdad? No nos olvidemos de los conectores, por ejemplo, es, ¿verdad? Y acá también vamos a colocar el conector. Acá vamos a colocar el conector, tenemos punto aparte, punto seguido y punto final. Vayan copiando ustedes para poder ir avanzando referente al punto aparte, al punto seguido y al punto final, ¿sí? Vamos copiando, a ver. A ver, vamos avanzando. El punto aparte se usa, miren, utilizo mi conector, ¿sí? Los conectores siempre debemos de colocarlos, no hay que olvidarnos de colocarnos otros conectores. Entonces vamos a colocar, se usa cuando ¿cuándo lo voy a utilizar el punto aparte, profesor? El punto aparte lo voy a utilizar cuando termina un párrafo. Cuando termina un párrafo. Cuando termina un párrafo. Termina un párrafo. Cuando termina un párrafo, ¿sí? Un párrafo. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar el punto seguido? El punto seguido voy a utilizarlo, ¿o para qué me va a permitir? Para separar oraciones, me va a permitir para separar oraciones que se refieren a un mismo tema, ¿sí? Cuando se refieren a un mismo tema. Muy bien, ahora seguimos con el punto final. El punto final se coloca cuando, vamos a hablar referente al punto final. El punto final se coloca cuando termina un escrito. Se coloca cuando termina un escrito. Cuando termina un escrito, ¿verdad? Cuando termina un escrito. Perfecto. Vamos a ver, repasar nuestro mapa conceptual. El punto es un signo ortográfico que utilizamos en la escritura de textos para separar ideas. Ya hemos dicho, y vuelvo a recalcar, para ello me va a servir, ¿por qué? Porque al momento de leer, mi texto va a tener un sentido. Dice, tenemos punto aparte, punto seguido y punto final. El punto aparte se usa cuando termina un párrafo. Cuando yo he terminado un párrafo, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar mi punto aparte. Ya vamos a dar unos ejemplos y unos ejercicios. Mi punto seguido, para separar oraciones que refieren al mismo tema. Es decir, si yo digo, Pepito come plátano, punto, ¿verdad? Entonces, tiene que tener mi oración tiene que tener que hablar del mismo tema. Pepito comió plátano, Pepito después se fue de compras. Entonces, tiene que tener un sentido.
Punto final. Se coloca cuando termino un escrito. Cuando yo ya hablé o hice o escribí un texto, coloco el punto final. Hemos hablado también anteriormente referente a las mayúsculas, ¿verdad? Que comienzo con una mayúscula y termino con un punto, ¿verdad? Punto final. Entonces, mi punto aparte, mi punto seguido y mi punto final me va a permitir que mis textos tengan una coherencia, aparte de que tengan sentido, para que nosotros al momento de leer, al momento de escribir, lo podamos, ¿mediante qué? ¿Qué se va a poder hacer con eso, con mi punto? Mediante mi punto, mi texto va a permitir de que sea coherente, ¿verdad? Muy bien, mis queridos niños, ahora les voy a dar su tiempo para que puedan copiar, para pasar a hacer unos ejercicios referente al punto aparte, punto seguido y punto final, y para que así ustedes no se puedan confundir cuando es un punto aparte, seguido y final, ¿sí? Entonces les voy a dar su tiempo para que puedan copiar y así podamos pasar a hacer los ejercicios. Muy bien, mis queridos niños, ahora vamos a pasar a hacer los ejercicios referentes a cada uno.